We all hoping for this. We all hoping, although nobody Todos tenemos esperanza, aunque nadie, por supuesto, quería que llegara la invasión. Nadie quería una guerra, esto es claro. Se invadió Ucrania. Pero como ya nos encontramos en medio de esta situación, estamos intentando hacer lo mejor posible con lo que tenemos. La gente lucha, pero lo hace lleno de esperanza. Espera que la gente está en casa, no tiene luz ni agua caliente, pero siguen haciendo bromas, que parece casi increíble, a mí me resulta increíble. Es un pueblo resiliente. Pero si echamos la vista atrás, queda claro que la revolución naranja de 2004 y la revolución de la dignidad de 2014 y la guerra que empezó ya hace 8 años, con lo que está sucediendo ahora mismo, todo esto conectado, es en el fondo la misma historia. Son casi como distintos elementos de distintas partes de una historia que es la misma al fin y al cabo. Pero ¿de qué va esta historia? Es este deseo de independencia, este deseo de ser europeo para poder tener una vida mejor, para poder vivir dentro de los valores europeos, para poder crear nuestro propio país, para poder disfrutar y dar forma a nuestra propia identidad, para que nuestra lengua no se vea callada. Parece muy sencillo, ¿no? Son como elementos muy básicos, pero en el fondo es de lo que va esta guerra. Y también tiene que ver con la verdad. En los últimos 8 años se podía ocultar la guerra, de cierto modo, la ocultaban. Y sin embargo ahora en todo el mundo la gente ve claramente qué es lo que está pasando. Creo que Ucrania, tal y como está ubicada en medio de los elementos este y oeste de Europa, sigue siendo parte de Europa y precisamente va de esto la lucha en la que nos encontramos, seguir perteneciendo a Europa. Es una tierra multicultural, con múltiples religiones que se practican en ella. La identidad puede describirse como porosa. Yo lo dije en el artículo porque cuando ves ahora que el país está en peligro y te encuentras en una guerra, no es el momento en el que cada uno puede practicar sus elementos independientes, porque en una guerra la situación es blanco y negro. Ahora tienes que defender al país. Cuando esto pase, podremos seguir definiendo nuestra identidad. Pero en la actualidad, yo sigo diciéndolo todo el rato, nos encontramos en un momento en el que la gente que hablaban otras lenguas, múltiples de ellas, muchas de ellas hablaban en ruso, pero ahora todo el mundo está pasando a hablar en ucraniano. Este es un buen ejemplo de lo que está pasando ahora mismo. Uno de los elementos de este proceso, pero no es solamente una cuestión de idioma, es un problema mucho más complejo a la hora de dar forma a una identidad nacional. Pero resulta obvio que la gente no quiere pertenecer a este mundo o esta esfera rusa tal y como la define Putin. Incluso los que aún hablan en ruso abiertamente dicen: yo es que no quiero que Putin me defienda, aunque sea ruso parlante. Y es un poco, vemos la mentira, ¿no?, de Putin, que él dice que ha entrado en el territorio para defender a los rusoparlantes, pero los rusoparlantes ucranianos dicen: no necesitamos esta defensa. Porque si su defensa es lanzarnos bombas y matando, asesinando, pues porque es lo que estamos viendo ahora mismo en las noticias que está haciendo. Hace poco empecé a traducir a un escritor ucraniano que vino al Festival Literario de Polonia. Y la gente le preguntaba a esta escritora:
What do Ukrainian writers do now? ¿Qué están haciendo ahora los escritores en Ucrania? Are you able to write, to create literature? ¿Eres capaz de escribir, de producir literatura? And what did she say was, y ella lo que nos dijo fue, no, ahora no. In general, we are not able. En líneas generales no podemos. But what we do, and this Pero is lo que for sí sure, hacemos, y esto lo sabemos, we are doing or making documentation. estamos documentando. And it's not only about the writers, pero no solamente son los escritores. Yo conozco varios escritores personalmente who are regularly coming to those places, que van a aquellas zonas que quedan liberadas del ejército ruso tras la ocupación rusa. Cuando se liberan, acuden a estos sitios y se esfuerzan en documentar todo lo que ha pasado, porque esa documentación luego se puede aceptar, porque puede ser pruebas materiales en tribunales o organizaciones europeas o internacionales para poder documentar los crímenes contra la humanidad, los crímenes de la humanidad, el genocidio, una serie de herramientas e instrumentos jurídicos internacionales que nos permitirán buscar esa justicia cuando termine la guerra. Y yo estoy totalmente convencida de que va a pasar. Lo que yo me digo a mí misma es que hay que mantener esa resistencia, esta esperanza y esperar una buena resolución en el futuro. No creo que estemos en momento de negociación de qué es lo que va a pasar y qué forma va a tener el país o qué compromisos vamos a aceptar. Yo creo que es obvia la respuesta. Yo creo que todo el mundo puede entender lo que se opina en Ucrania. No solamente es un bandido y un criminal. No conozco la palabra en inglés precisa para describirle. Pero viene como de esa idea de un criminal de poca monta, de un bandido que se maneja en los bajos fondos, que está incluso en la parte más baja de una jerarquía criminal. Yo creo que queda claro en el modo en el que se expresa. Cuando en 1999 subió al poder, empezó a utilizar este tipo de discurso criminal. Para mí, como escritora, ya era una mala señal. Inmediatamente me dio mala espina. Pero además de eso, vemos que nunca jamás cumple ninguna promesa que hace. Los líderes occidentales entienden que las negociaciones con este hombre pues no es como negociar con otros líderes del mundo. En diciembre, la primera ministra británica dijo abiertamente que le estamos tratando como uno de nosotros, y él lo único que entiende realmente es el lenguaje de la fuerza.